Elizabeth Carter siempre se ha enorgullecido de su intuición. En sus 58 años de vida, había aprendido a confiar en esa voz interior que a veces le susurraba advertencias. Fue esa voz la que la condujo a la casa de la playa de la que hoy casi se había olvidado. Ella y Robert habían comprado la casa junto al mar hacía casi 10 años. Era una casita pequeña pero acogedora, de paredes blancas y contraventanas azules, situada en la costa, a 1 hora en coche de la ciudad. Al principio, iban allí casi todos los meses y luego... Elizabeth trató de recordar cuándo exactamente sus visitas se hicieron menos frecuentes. Poco a poco, dejaron de viajar juntos. Robert lo explicaba por su apretada agenda laboral. En los últimos años, Elizabeth apenas había visitado el albergue, ya que se había centrado en su carrera profesional en una agencia de publicidad y en proyectos benéficos para la comunidad local. Aparcó su Volvo gris no lejos de la casa y se detuvo un momento a contemplarla. Algo había cambiado. Cortinas nuevas en las ventanas. No. ¿Una maceta de geranios en el alféizar? Elizabeth estaba segura de que no había dejado flores allí. Robert odiaba los geranios. El parterre de delante de la casa parecía bien cuidado, a pesar de que hacía años que no contrataban a un jardinero. ¡Qué raro!, murmuró para sí mientras sacaba las llaves del bolso. Una llamada interrumpió sus pensamientos. Era Nancy, su mejor amiga, a quien apenas había tenido tiempo de confiar sus sospechas. ¿Ya has llegado?, preguntó Nancy sonando ansiosa. Sí, acabo de llegar. Elizabeth siguió mirando la casa. Y sabes, algo no va bien. ¿Qué es? Elizabeth se acercó más a la casa. Quizá Robert venga aquí más a menudo de lo que crees, preguntó Nancy con cautela. Elizabeth vio la bicicleta de un niño escondida detrás de un arbusto junto al porche. Se le encogió el corazón. «Una bicicleta de niño, Nancy. Aquí hay una bicicleta de niño», le temblaba la voz. «No tenemos niños». «Liz», la interrumpió Nancy. «Quizá haya una explicación sencilla. Quizá Robert le prestó la casa a un amigo sin decírmelo». Elizabeth sintió que la ira empezaba a hervir en su interior. Cruzó el sendero del jardín, acercándose a la puerta principal. La bicicleta roja brillante de los niños, las botas de goma rosas en el porche. No podía creer lo que veían sus ojos. «Nancy, es evidente que alguien vive aquí». «Liz, ten cuidado», advirtió Nancy. «Tal vez solo sean los amigos de Robert. No saques conclusiones precipitadas. Te llamo luego». Elizabeth apagó el teléfono, ignorando las protestas de su amiga. Sabía que Nancy intentaba protegerla, pero ahora mismo necesitaba la verdad, por dolorosa que fuera. Elizabeth llevaba 25 años casada con Robert Carter, un respetado financiero que dirigía su propia empresa de inversiones. Se conocieron en un acto benéfico y Robert la cautivó con su seguridad e inteligencia. No era como todos los hombres que había conocido antes, decidido, ambicioso, con una mente aguda y lo que parecía ser un corazón sincero. Su matrimonio no fue perfecto, no pudieron tener hijos, a pesar de todos sus esfuerzos y tratamientos. Fue la decepción más dolorosa de la vida de Elizabeth. Con los años se fueron distanciando, pero ella siempre pensó que tenían algo más que una simple costumbre. Ahora, de pie frente a la puerta del refugio que una vez compartieron lejos del bullicio de la ciudad, podía sentir cómo el suelo empezaba a temblar bajo sus pies. Elizabeth respiró hondo y llamó a la puerta. Al principio se hizo el silencio, luego se oyeron pasos ligeros. La puerta se abrió y Elizabeth se encontró cara a cara con una mujer joven que llevaba en brazos a un niño pequeño. La mujer no parecía tener más de 30 años, era rubia y delgada y tenía unos grandes ojos azules que se abrieron con sorpresa al ver a Elizabeth. ¿Sí? ¿En qué puedo ayudarle?, preguntó la rubia con un ligero acento. La niña que llevaba en brazos, de unos 2 años, miró a Elizabeth con curiosidad. Elizabeth sintió que se le secaba la garganta. No sabía qué decir.
¿Quién era aquella mujer? ¿Qué hacía en su casa? ¿Y por qué demonios llevaba en brazos a un niño que se parecía tanto a Robert cuando era un bebé? Los mismos ojos azules, la misma curvatura en las cejas. Perdone, pero ¿quién es usted?, dijo finalmente Elizabeth, intentando mantener la calma. Esta es mi casa y no entiendo qué hace usted aquí. La joven estaba confusa, con el rostro pálido. ¿Tu casa? Eso es imposible. Robert y yo vivimos aquí desde hace casi 3 años. Elizabeth sintió que la sangre se le escurría de la cara. ¿3 años? ¿Robert? Imposible. ¿Robert?, volvió a preguntar, sintiendo que su voz la traicionaba. ¿Robert Carter? Sí. La mujer estrechó a la niña contra sí como si quisiera protegerla. Llevamos 3 años casados. Elizabeth se sintió mareada. Se agarró a la jamba de la puerta para no caerse. Esto es imposible, susurró. Robert Carter es mi marido. Llevamos casados 25 años. Ahora le tocaba a la joven perder el equilibrio. Dio un paso atrás, con la cara contorsionada por el asombro y la incredulidad. ¿Qué? No. Esto debe de ser un error, murmuró, pero Elizabeth vio un atisbo de comprensión y miedo en sus ojos. Elizabeth Carter se presentó, sintiéndose extrañamente entumecida, como si todo esto estuviera ocurriendo en una horrible película, no a ella. ¿Y tú? Victoria, respondió la mujer en voz baja. Sus miradas se cruzaron, como dos mundos que chocaran de repente. Elizabeth sintió que una frialdad le recorría el pecho. Nancy tenía razón al advertirla, pero ni en sus peores pesadillas habría imaginado esta realidad. ¿Es su hija?, preguntó Elizabeth mirando a la niña que le sonreía inocentemente con una sonrisa desdentada. Sí, Victoria estrechó a la niña contra sí. Es hija de Robert y mía. Se llama Lily. Tiene casi 2 años. 2 años. Eso significaba... Elizabeth hizo cuentas rápidamente. 3 años de matrimonio, una niña de 2 años. Entonces, cuando Robert decía que trabajaba hasta tarde, cuando se iba de viaje de negocios, cuando se distanciaba de ella diciendo que estaba cansado, todo el tiempo estaba construyendo otra vida, una vida de la que ella no sabía nada. ¿Puedo pasar?, preguntó de pronto Elizabeth, sorprendida por su propio tono tranquilo. Victoria asintió vacilante, haciéndose a un lado. Elizabeth entró en la casa y miró a su alrededor. El interior había cambiado por completo. Cuando ella y Robert habían comprado la casita, estaba decorada en estilo náutico. Colores blancos y azules, motivos marinos en la decoración. Ahora las paredes estaban pintadas de un cálido color melocotón, con cuadros de estilo moderno colgados. Había fotografías enmarcadas en la repisa de la chimenea. Victoria y Robert delante de la Torre Eiffel. Robert con un bebé en brazos en el hospital. Un retrato familiar en la playa. ¿Cuánto hace que... ¿Conoces a Robert?, preguntó Elizabeth, sintiendo que las piernas le flaqueaban. Se hundió en el sofá sin esperar invitación. Nos conocimos hace 4 años, respondió sin apartar la mirada. Trabajaba en su oficina como traductora. Soy de la República Checa. Hace 4 años. La mente de Elizabeth se agitó. Fue entonces cuando Robert insistió en abrir un departamento internacional en su empresa. ¿Cuántas veces había hablado de la necesidad de expandirse en el mercado europeo? ¿Cuántos viajes había hecho a Europa en los últimos años? Y en todo este tiempo, ¿nunca me mencionó?, preguntó Elizabeth, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. Dijo que su ex mujer vivía en otra ciudad y que se habían separado de forma amistosa. Elizabeth sonrió con amargura. Divorciado, ex mujer. Todo era mentira, para ella y para aquella mujer. Nunca nos divorciamos, dijo Elizabeth con firmeza. Vivo en nuestra casa familiar de la ciudad. Robert y yo pasamos juntos el último fin de semana. Incluso me regaló un anillo por nuestro aniversario de boda el mes pasado. Levantó la mano mostrando el anillo de diamantes. No lo sabía, susurró Victoria. Juro que no lo sabía.
La pequeña Lily, que se sentía tensa, empezó a retorcerse en los brazos de su madre. «¡Mamá! ¡Una copa!», pidió con una vocecita infantil. Victoria se levantó automáticamente y fue a la cocina, regresando un momento después con una botella de agua para la niña. Sus movimientos eran mecánicos, como si estuviera en trance. Elizabeth las miró, la joven madre y el niño que se suponía que era suyo. El dolor era tan intenso que sintió como si alguien le hubiera clavado un cuchillo en el corazón y lo estuviera girando. Su Robert, el hombre en quien confiaba más que en nadie en el mundo, llevaba años traicionándola. No solo la traicionó, creó una vida paralela y le mintió a esta joven diciéndole que estaban divorciados. Elizabeth recordó de repente el teléfono que llevaba en el bolso. Casi automáticamente lo sacó. «¿Te importa que te haga una foto?», preguntó, mirando directamente a Victoria a los ojos. «¿Por qué?». «Quiero enviársela a Robert», respondió Elizabeth, sintiendo que una fría determinación se colaba en su voz. Victoria dudó, pero luego asintió. Quizá ella también quería respuestas. Elizabeth cogió el teléfono y sacó unas cuantas fotos. Victoria no sonrió, pero tampoco se escondió del objetivo. Se limitó a mirar directamente a la cámara, abrazando a su hija. «¿Cuándo estuvo aquí por última vez?», preguntó Elizabeth, guardando el teléfono en el bolso. «El fin de semana pasado», contestó Victoria. «Dijo que este fin de semana tenía un viaje de negocios. Debería volver el domingo por la noche». Elizabeth recordó que Robert había mencionado un viaje de negocios a Boston. «¿Es un buen padre para Lily?», preguntó Elizabeth, sin saber por qué aquella pregunta le parecía tan importante. El rostro de Victoria se suavizó. «Sí, muy bueno. La adora». Elizabeth asintió. De repente le entraron ganas de salir a tomar el aire. Se sentía sofocada por el ambiente de la casa, por las fotografías de la repisa de la chimenea, por los dibujos infantiles de la nevera, por los juguetes esparcidos por el suelo, por todos los signos de vida que no había conocido. «Tengo que irme», dijo, poniéndose en pie. «Gracias, gracias por hablar conmigo». Victoria también se levantó, aún con Lily en brazos. «¿Qué vas a hacer?», preguntó con voz temblorosa. Elizabeth la miró, joven, hermosa, con un hijo de su marido, una mujer que no sabía nada de ella hasta hoy. «No lo sé», respondió Elizabeth con sinceridad, «pero sé que Robert tendrá que responder por esto, por todo esto». Salió de la casa a la brillante luz del sol, que ahora parecía cruel en su serenidad. El mundo seguía existiendo, aunque su mundo personal acababa de hacerse añicos. Sentada en el coche, Elizabeth abrió las fotos que acababa de hacer. Victoria parecía joven y asustada, con la pequeña Lily abrazada a su pecho. La niña era exactamente igual a Robert. Los mismos ojos, la misma nariz, incluso su pelo, era del mismo tono. Elizabeth eligió la foto más clara y se la envió a Robert, sin ninguna explicación ni comentario. Solo una foto. No pasó nada durante unos minutos. Entonces se encendió su teléfono, una llamada entrante de Robert. Elizabeth respiró hondo y contestó sin decir palabra. «Elizabeth». La voz de Robert era tensa. «¿Qué haces en la casa de la playa?». Ella no contestó. Se limitó a escuchar su respiración al otro lado de la línea. «Elizabeth». Su voz se hizo más aguda. «Contéstame». «¿Y qué hacen allí tu otra mujer y tu hija, Robert?», contestó ella, sorprendida por la calma de su voz. Hubo una larga pausa. «Puedo explicarlo todo», dijo él. «No es lo que piensas». «¿De verdad?». Elizabeth sintió que la ira le subía al pecho. «¿Conseguiste explicarle a Victoria por qué le mentiste sobre tu divorcio? ¿O vas a explicarme por qué creaste toda una familia paralela a mis espaldas?». «Es complicado, Liz». Su voz era más suave, casi suplicante. «Te lo explicaré todo». «Oh, claro que lo harás», sonrió ella con amargura. «Siempre has sido un maestro dando explicaciones». «Elizabeth, por favor». «No quiero oír nada más, Robert», lo interrumpió ella. 25 años.
te di 25 años de mi vida, y tú creaste otra familia, con el hijo que siempre quise tener. Se le quebró la voz al pronunciar las últimas palabras. Recordó los años de dolorosos intentos de quedarse embarazada, los agotadores procedimientos, las interminables esperanzas y decepciones. Y mientras tanto, Robert sabía que podía tener hijos. Elizabeth, tienes que escucharme. La voz de Robert se volvió dura. No hagas ninguna estupidez. No hables más con ella. Volveré mañana y hablaremos de ello. No te esperaré, Robert, replicó Elizabeth con frialdad, y no dejaré que vuelvas a engañarme. Pulsó el botón fin y se echó hacia atrás. Las lágrimas que había estado conteniendo durante tanto tiempo fluyeron finalmente por sus mejillas. Pero junto con el dolor sintió algo más: determinación. Robert pensó que podría controlar la situación, como siempre había controlado todo en su vida. Pero esta vez se equivocaba. Elizabeth se secó las lágrimas, arrancó el motor y salió a la carretera. Necesitaba pensar, planear sus próximos pasos. Una cosa que sabía con certeza era que la vida que había conocido hasta aquel día había terminado, y tendría que encontrar la fuerza para enfrentarse a la nueva realidad. De camino a casa, Elizabeth volvió a llamar a Nancy. Su amiga contestó al primer timbrazo. «Liz, ¿qué ha pasado?» Estaba preocupada. Tomó la carretera que llevaba al barrio donde vivía Nancy. Tal vez su amiga tuviera razón. Necesitaba tiempo para asimilar lo ocurrido y decidir qué hacer a continuación. Pero de una cosa estaba segura: Robert Carter no volvería a engañarla. Ella había descubierto su secreto y ahora él tenía que asumir la responsabilidad de sus actos. Le esperaba una dura prueba, pero Elizabeth Carter no iba a echarse atrás. Por primera vez en muchos años, sintió algo más fuerte que el dolor: la determinación de protegerse a sí misma y proteger su vida del hombre que la había traicionado tan cruelmente. La casa de Nancy recibió a Elizabeth con calidez y comodidad. A diferencia de su lujoso pero frío hogar, aquí todo respiraba vida. Cuadros brillantes en las paredes, cojines de colores en el sofá, velas perfumadas. Nancy Wilson era la mejor amiga de Elizabeth desde hacía 20 años, cuando trabajaban juntas en una agencia de publicidad. Nancy tenía ahora su propia pequeña galería de arte y vivía sola tras divorciarse hacía 10 años. «Tómate una copa», le tendió Nancy a Elizabeth un vaso de vino mientras se acomodaba en el sofá. «Lo necesitas ahora». Elizabeth tomó la copa agradecida. Aún le temblaban las manos, pero ya no lloraba. La conmoción y el dolor iban siendo sustituidos poco a poco por otra cosa: una fría y calculadora determinación. «¿Estás segura de que no quieres algo más fuerte?» Nancy se sentó a su lado, observando detenidamente el rostro de su amiga. «No, gracias», Elizabeth negó con la cabeza. «Necesito despejarme». Nancy asintió, pero sus ojos seguían preocupados. «Cuéntamelo todo desde el principio», le pidió con suavidad. Elizabeth respiró hondo. Era doloroso hablar de ello, pero tenía que decirlo todo para empezar a entender, a comprender. «Se llama Victoria», empezó. «Joven, guapa, de la República Checa. Trabajaba como traductora para la empresa de Robert. Dice que llevan 3 años casados». «¿Casados?». Nancy casi se ahoga de la sorpresa. «Eso es bigamia», terminó Elizabeth. «Sí, es un delito». «Y tienen una hija». «Una niña». Elizabeth sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «Lily. Tiene casi 2 años. Ella se parece tanto a Robert. Es increíble». Nancy extendió silenciosamente la mano y apretó la de su amiga. «¿Sabes qué es peor?», continuó Elizabeth, mirando por la ventana hacia el jardín, que empezaba a hundirse en el crepúsculo. «Robert le dijo que estábamos divorciados y que yo vivía en otra ciudad. Resulta que nos había estado mintiendo a las 2. «Cabrón», dijo Nancy en voz baja. «Menudo». No terminó la frase, pero los ojos le ardían de rabia.
Elizabeth volvió a recordar la cara de Victoria cuando supo la verdad. Conmoción, incredulidad, dolor, todo lo que ella estaba sintiendo ahora mismo. Le envié una foto de Victoria con el bebé, dijo Elizabeth, sin ninguna palabra, solo una foto. ¿Y qué hizo? Me llamó casi inmediatamente. Al principio ni siquiera se dio cuenta de que yo sabía de ellos. Me preguntó qué hacía en la casa de la playa, como si hubiera infringido alguna norma. Elizabeth sonrió con amargura. Y luego dijo que podía explicarlo todo, que hablaría conmigo cuando volviera. Nancy resopló. ¿Explicarlo? ¿Y qué iba a explicar? Elizabeth negó con la cabeza. En efecto, ¿qué podía explicar Robert? ¿Cómo podía justificar la creación de toda una vida paralela? ¿Cómo podía explicar la existencia de otra esposa y otro hijo? De repente, el teléfono de Elizabeth se iluminó. Una nueva llamada de Robert. Le mostró la pantalla a Nancy. Vuelve a llamar. Es su séptimo intento en la última hora. ¿No vas a contestar?, preguntó Nancy. Elizabeth dudó. Una parte de ella quería tirar el teléfono contra la pared. La otra parte de ella quería oír lo que Robert tenía que decir, las excusas que tenía que poner. Voy a contestar, decidió finalmente. Cogió la llamada y puso el altavoz para que Nancy pudiera oírla. ¿Elizabeth? La voz de Robert sonaba tensa. He estado ocupada, respondió ella con frialdad, aprendiendo cosas sobre mi marido que ni siquiera sabía que tenía. Liz, escucha. Su voz era más suave, casi suplicante. Sé que estás disgustada, tienes todo el derecho a estarlo, pero tienes que darme la oportunidad de explicarme. ¿De verdad? Elizabeth sintió que su voz se volvía gélida. ¿Y qué vas a explicar, Robert? ¿Que te has vuelto a casar ilegalmente sin divorciarte de mí? ¿Que tienes un hijo con otra mujer? Elizabeth, no es tan sencillo, suspiró. Haré todo lo que pueda para compensarte. Sé que soy culpable, pero necesito que entiendas... ¿Entender qué? Lo interrumpió ella. ¿Que eres un traidor? ¿Que toda nuestra vida ha sido una mentira? No todo ha sido mentira, contestó Robert rápidamente. Nunca he dejado de quererte, Liz. Nancy puso los ojos en blanco e hizo un ademán como para que se callara. ¿Por qué no te divorciaste de mí, Robert?, preguntó Elizabeth, intentando comprender. Si querías estar con ella, con Victoria, ¿por qué no me dejaste? Se hizo el silencio al otro lado de la línea. Finalmente, Robert dijo, «Es complicado, Liz. ¿No querías hacerme daño?» Elizabeth casi se echó a reír ante lo absurdo de esta afirmación. «Sé que suena ridículo», suspiró Robert, pero al principio no era nada serio, solo una aventura. Y luego Victoria se quedó embarazada y no pude dejarla. «Pero podrías haberme dejado», dijo Elizabeth en voz baja. «Siempre iba a decírtelo», dijo él sonando casi sincero. «Solo estaba buscando el momento adecuado». 3 años, Robert, le recordó Elizabeth. 3 años que me has estado llevando de las narices. Liz, volveré mañana. Robert cambió bruscamente de tema. Y te pediría que no contactaras más con Victoria. Solo complicará las cosas. Elizabeth sintió que la ira le subía al pecho. Robert seguía intentando controlar la situación como si se tratara de uno de sus negocios. «No te esperaré mañana», dijo ella con firmeza, «y no me digas con quién puedo hablar». Elizabeth. La voz de Robert se volvió de pronto gélida. «No seas tonta. Entiendo que estés disgustada, pero no deberías tomar decisiones precipitadas en tu estado». ¿Qué estado? Sintió que la ira hervía en su interior. «Estoy intentando arreglar esto de forma amistosa», dijo él, su voz adoptando el tono mandón que utilizaba en los negocios. «Pero si insistes en montar un escándalo, te recordaré que tenemos un acuerdo prenupcial». Elizabeth estuvo a punto de ahogarse de indignación. Había olvidado que había firmado aquel contrato 6 años atrás, cuando Robert estaba creando una nueva empresa y quería proteger su patrimonio. Ahora se daba cuenta de que el objetivo era completamente distinto.
Él ya había planeado su doble vida. ¿Me estás amenazando?, preguntó en voz baja, pero su voz temblaba de rabia. No, solo te estoy recordando los hechos, respondió Robert con calma. Quiero resolver esto pacíficamente, Liz, por el bien de los dos. Ya no existimos, Robert, dijo Elizabeth. Lo has destruido con tus propias manos. Pulsó fin y colgó el teléfono. Nancy la miró con una mezcla de lástima y admiración. Lo has hecho bien, dijo, apretando la mano de su amiga. Yo no podría haber estado tan tranquila. Yo no estoy tranquila, admitió Elizabeth. El teléfono volvió a sonar, pero esta vez Elizabeth pulsó rechazar. Unos segundos después, llegó un mensaje de texto. Tenemos que hablar. Puedo explicártelo todo. Por favor, no hagas nada precipitado. Elizabeth le enseñó el mensaje a Nancy. ¿De verdad cree que puede arreglarlo todo?, dijo con una risa amarga. Los hombres, Nancy sacudió la cabeza, sobre todo los hombres como Robert, están acostumbrados a mandar, a comprarlo y controlarlo todo. Mencionó el acuerdo prenupcial, suspiró Elizabeth. Lo había olvidado. Lo firmé hace 6 años, sin fijarme en los detalles. Estúpida. No eres estúpida, dijo Nancy secamente. Confiaste en tu marido, es normal, pero ahora necesitas un abogado, un buen abogado. Elizabeth asintió. Nancy tenía razón. Si Robert ya la había amenazado con un acuerdo prenupcial, la batalla no había hecho más que empezar. Deberías ponerte en contacto con Michael Levitsky, continuó Nancy. Es el mejor abogado de divorcios de la ciudad. Ana, la propietaria de la galería de al lado, se divorció con él. Dice que es un auténtico tiburón. Un tiburón, repitió Elizabeth pensativa. Justo lo que necesito ahora. Nancy fue a su escritorio, rebuscó entre sus contactos y volvió con una tarjeta de visita. Toma, se la entregó a Elizabeth. Llámalo mañana por la mañana. Dile que te lo he recomendado. Elizabeth aceptó agradecida la tarjeta y la guardó en el bolso. Sintió un extraño entumecimiento, como si todo aquello no le estuviera ocurriendo a ella. 25 años de matrimonio y aquí estaba, sentada en casa de una amiga, planeando una reunión con un abogado especializado en divorcios. ¿Qué vas a hacer con la casa de la playa?, le preguntó Nancy. ¿Y esa mujer, Victoria? Elizabeth se lo pensó. Aún no tenía un plan. No lo sé, dijo sinceramente, pero creo que Victoria merece saber la verdad, toda la verdad. ¿Qué quieres decir? Robert no solo me mintió a mí, sino también a ella, explicó Elizabeth, que nos habíamos separado pacíficamente. Ella no sabía que era la amante de nuestro matrimonio. ¿Y quieres que lo sepa? Nancy alzó las cejas sorprendida. Porque tiene derecho a saber la verdad, replicó Elizabeth con firmeza. Y quizá deberíamos unirnos contra Robert en lugar de luchar entre nosotras. Nancy miró largamente a su amiga y luego asintió. Eres más fuerte de lo que creía, dijo con respeto. Si yo fuera tú, querría destrozar a esa Victoria, no unirme a ella. Elizabeth sonrió débilmente. Créeme, una parte de mí también lo desea, pero es una víctima, como yo, y tiene un hijo. No terminó, pero Nancy comprendió. La niña que Elizabeth nunca pudo tener, pero que siempre quiso. Una niña que tenía los mismos ojos azules que los de Robert. De acuerdo, suspiró Nancy. Tú siempre has sido más lista que yo. Si crees que vale la pena hablar con esa tal Victoria, probablemente sea así. Elizabeth asintió, pero no contestó. Pensaba en lo que le diría a Victoria si volvían a encontrarse. ¿Sería capaz de mirar a los ojos a la mujer que, sin saberlo, había destruido su matrimonio? ¿Sería capaz de mirar al hijo de Robert con otra mujer sin dolor ni amargura? El teléfono volvió a sonar. Esta vez no era Robert, sino un número que Elizabeth no reconoció. Descolgó vacilante. ¿Diga? Señora Carter, una voz de mujer con un ligero acento. Siento molestarla. Elizabeth se quedó paralizada. ¿Cómo has conseguido mi número?, preguntó, sorprendida de su propia calma.
Lo encontré en el teléfono de Robert, contestó Victoria. Tiene un contacto aparte para ti que se llama Liz. Me preguntaba, tartamudeó, y Elizabeth pudo oír su respiración agitada como si tratara de contener las lágrimas. ¿Sí? La empujó Elizabeth con suavidad. Quería preguntarte, ¿es verdad? ¿De verdad eres su mujer? Sí, respondió ella en voz baja. Llevamos casados 25 años. Se hizo el silencio al otro lado de la línea, seguido de un sollozo ahogado. Me mintió. La voz de Victoria apenas se oía. Todo este tiempo nos mintió a las dos, dijo Elizabeth en voz baja. No sabía nada de ti hasta hoy. ¿Qué voy a hacer ahora?, preguntó Victoria, y Elizabeth pudo oír la desesperación en su voz. Mi familia está en la República Checa. Y Lily, escucha. Elizabeth respiró hondo, sorprendida por lo que estaba a punto de decir. Creo que deberíamos vernos. Para hablar. Está claro que Robert no va a ser sincero con ninguno de los dos. Quizá juntas podamos averiguar qué está pasando. Nancy miró sorprendida a su amiga, pero no dijo nada. ¿Tú de verdad quieres hacer eso? Victoria sonaba atónita. ¿Después de todo lo que ha pasado? No digo que vaya a ser fácil, respondió Elizabeth con sinceridad. En privado, sin Robert. Volverá mañana, se apresuró a decir Victoria. Por la tarde. Me llamó varias veces después de que te fueras. Me dijo que lo arreglaría y que no me preocupara. Arreglarlo, repitió Elizabeth con amargura. Siempre dice eso, como si la vida fuera un simple negocio que se puede arreglar. Sí, convino Victoria en voz baja. Él siempre lo es. Surgió entre ellas un entendimiento inesperado. Dos mujeres que conocían al mismo hombre, que veían en él los mismos rasgos. Elizabeth nunca se había sentido tan extraña en su vida. Veámonos mañana por la mañana, sugirió, antes de que vuelva Robert. ¿Puedo ir a verte? No, la interrumpió rápidamente Victoria. A casa no. No quiero que nos vean los vecinos. ¿Podemos quedar en algún sitio neutral? De acuerdo, aceptó Elizabeth. ¿Conoces la cafetería Seaside Breeze, cerca de la playa? Sí, conozco ese sitio, contestó Victoria. ¿A qué hora? ¿A las 10 está bien? Sí. Gracias. Gracias por aceptar hablar, se suavizó la voz de Victoria. Sé que esto es difícil para ti. Para las 2, la corrigió Elizabeth. Terminó la llamada y miró a Nancy, que la observaba con una mezcla de sorpresa y respeto. ¿Vas en serio con lo de reunirte con ella?, preguntó Nancy. Sí, respondió Elizabeth con firmeza. Quiero saberlo todo, y creo que ella también. Nancy asintió lentamente. Eres una mujer increíble, Elizabeth Carter, dijo. Hacerla pedazos, lo recuerdo, sonrió Elizabeth débilmente, pero no creo que eso sirva de nada. Pareces agotada, dijo Nancy mirando a su amiga con atención. Tengo una habitación libre para invitados. Elizabeth asintió. Gracias, dijo en voz baja. Por todo. Siempre, respondió Nancy con sencillez, apretándole la mano. Ahora ven, te acompaño a tu habitación. Aquella noche, Elizabeth durmió muy poco. Se quedó a oscuras, mirando al techo, pensando en su vida. 25 años con Robert, un cuarto de siglo, recuerdos compartidos, viajes, decisiones. Y ahora resultaba que en los últimos años había estado llevando una doble vida. ¿Qué hacer con esto? ¿Cómo seguir viviendo con semejante traición? Su teléfono, sobre la mesilla de noche, brillaba con nuevos mensajes. Robert seguía escribiendo y llamando. Ella no contestaba. Necesitaba tiempo para pensar, para planificar sus próximos pasos, y la reunión de mañana con Victoria podría darle más información. Por la mañana, mientras se lavaba la cara en el cuarto de baño de Nancy, Elizabeth miró su reflejo en el espejo. Cara pálida, moratones bajo los ojos, pelo gris que no se había teñido en mucho tiempo, 58 años. Aparentaba todos los años de su edad, tal vez incluso más.
Era por eso que Robert eligió a la joven Victoria, porque ella, Elizabeth, se había vuelto demasiado vieja, demasiado familiar. No, le dijo a su reflejo con firmeza. Esto no tiene que ver contigo, tiene que ver con él, sus mentiras y su traición. Se lavó la cara con agua fría intentando eliminar los restos de la noche en vela. Luego volvió al dormitorio y se puso la misma ropa que se había puesto ayer, no tenía otra. Unos vaqueros azul oscuro y una blusa blanca. Elizabeth siempre prefería un estilo sencillo pero elegante. Cuando bajó a la cocina, Nancy ya estaba preparando el desayuno. «Te has levantado temprano», le dijo su amiga mientras daba la vuelta a las tortitas en la sartén. «¿No has dormido?», admitió Elizabeth sirviéndose una taza de café. «Ya lo veo», asintió Nancy. «¿Has cambiado de opinión sobre quedar con Victoria?» «No, voy a ir». Elizabeth dio un sorbo a su café. «Quiero hacerle algunas preguntas y quizá contarle algo que no sepa sobre Robert». Nancy miró a su amiga con atención. «Ten cuidado», le dijo, «no le debes nada, y no es tu aliada». «Lo sé», suspiró Elizabeth, «pero parece que las dos estamos atrapadas en la trampa de Robert, y quizá juntas podamos salir de ella». Nancy le puso delante un plato de tortitas. «Come», le dijo, «necesitas fuerzas, y llévate mi coche. No quiero que conduzcas en este estado». «Gracias, pero estaré bien». Elizabeth sonrió débilmente. «Soy más fuerte de lo que parezco». «Lo sé». Nancy le apretó la mano. «Solo, ten cuidado, ¿vale?» Elizabeth asintió y empezó a comer las tortitas, aunque no tenía hambre. Sabía que su amiga estaba preocupada por ella y no quería aumentar su ansiedad. A las 10:30 se dirigía a la cafetería Seaside Breeze. La brisa matinal del mar traía frescor, y Elizabeth bajó la ventanilla del coche, aspirando el aroma salado. Este día podía ser un punto de inflexión en su vida, y quería estar preparada para cualquier descubrimiento. La cafetería estaba casi vacía cuando Elizabeth entró. Solo había unas pocas mesas ocupadas cerca de las ventanas. Una pareja de ancianos, una joven con un portátil y una mujer con un cochecito. Elizabeth reconoció enseguida a Victoria. Estaba sentada en una mesa en el rincón más alejado, inclinada sobre una taza de café. El cochecito estaba a su lado. Victoria levantó la vista cuando Elizabeth se acercó a la mesa, con el rostro pálido y los ojos oscuros por los moratones. El encuentro matutino con Victoria dejó a Elizabeth con una mezcla de emociones. La joven checa no era lo que ella esperaba. No había agresividad, solo confusión y dolor. Victoria también había sido engañada y había caído víctima de las manipulaciones de Robert. Durante una conversación de 2 horas, intercambiaron información, y la imagen de la doble vida de Robert Carter empezó a formar un horrible mosaico de mentiras y engaños. Ahora, sentada frente al ordenador en el apartamento de Nancy, Elizabeth intentaba recomponer todo lo que sabía. Victoria le había contado muchas cosas interesantes sobre las finanzas de Robert, información que había oído por casualidad en sus llamadas telefónicas, detalles sobre sus viajes al extranjero y negociaciones con personas cuyos nombres desconocía pero recordaba. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Nancy estaba en la puerta, con una taza de té en la mano, observando a su amiga. Elizabeth negó con la cabeza, sin apartar los ojos de la pantalla del ordenador. «Primero tengo que saber a qué me enfrento», respondió, e introdujo la contraseña de la cuenta bancaria que Robert y ella tenían en común. Robert siempre había insistido en que tuvieran finanzas conjuntas, pero al mismo tiempo manejaba él mismo todas las cuentas e inversiones. Elizabeth rara vez le pedía detalles. Confiaba en él y estaba centrada en su propia carrera. Ahora se maldecía por ese descuido. «Qué extraño», murmuró, mirando el historial de transacciones. «¿Qué pasa?» Nancy se acercó, colocando una taza de té junto al ordenador. «Mira», Elizabeth señaló la pantalla.
Todos los meses se retira una cantidad importante de nuestra cuenta conjunta, entre 5 y 8.000 dólares. Eso ha estado ocurriendo durante... Se desplazó hacia atrás en el historial. 4 años. Desde que conoció a Victoria. Nancy levantó las cejas. Sí, Elizabeth asintió. Pero Victoria dijo que Robert paga su estilo de vida de una cuenta separada, no de esta. Incluso me enseñó los extractos que él le dio. La pregunta es, ¿a dónde va ese dinero? Hay algo más aquí, dijo, abriendo la sección Inversiones. Ha retirado casi todas nuestras inversiones conjuntas en los últimos 2 años. Millones de dólares. Dios mío, susurró Nancy. Creo que mi marido no es solo un infiel, sino un fraude financiero, terminó Elizabeth con firmeza, y voy a averiguar la verdad. Sacó el teléfono y marcó el número que figuraba en la tarjeta de visita que Nancy le había dado ayer. Despacho del abogado Levitsky, ¿en qué puedo ayudarle?, contestó una voz de mujer. Me gustaría hablar con el señor Levitsky sobre un divorcio. Es bastante urgente. Un momento, por favor, señora Carter. Tras una breve pausa, la mujer volvió a la línea. El señor Levitsky podrá verla hoy a las 2 en punto. ¿Le parece bien? Sí, gracias, dijo Elizabeth aliviada. Llegaré a tiempo. Terminó la llamada y se volvió hacia su ordenador. Nancy se volvió hacia su amiga. ¿Conoces a Peter Harrison, verdad? ¿Todavía trabaja en el banco? Sí, es el vicepresidente de la oficina regional. Necesito su ayuda, dijo Elizabeth con decisión. Una consulta informal. ¿Puede concertar una reunión? Nancy miró atentamente a su amiga y luego asintió. Seguimos viéndonos de vez en cuando. Estoy segura de que estará encantado. Estupendo. Elizabeth sintió una oleada de energía. Cuanto más sepa de los asuntos financieros de Robert, mejor. Nancy dudó. Liz, ¿estás segura de que hacía algo ilegal? A lo mejor solo era... ¿Qué?, interrumpió Elizabeth. ¿Simplemente sacar millones de dólares de nuestras cuentas conjuntas sin decírmelo? ¿Simplemente escondiendo importantes cantidades de dinero mientras construías una segunda vida con otra mujer? No, Nancy, es más que eso. Y voy a averiguar qué es. Nancy se rindió y sacó su teléfono. Mientras Nancy hablaba por teléfono con Peter Harrison, Elizabeth siguió indagando en el historial de transacciones. Encontró varias empresas a las que se transfería dinero con regularidad. Los nombres parecían neutros: Global Investment Solutions, Oceanic Trade Partners, Eastern European Development Fund. Pero algo en ellos parecía sospechoso. Elizabeth anotó los nombres de las empresas y las fechas de las transacciones. A continuación, abrió un motor de búsqueda e intentó encontrar información sobre estas empresas. A primera vista, parecían legítimas. Simples páginas web con descripciones generales de sus actividades, pero sin detalles concretos. «Peter ha quedado contigo esta noche después del trabajo», se volvió Nancy, ocultando su teléfono, a las 6, en el Blue Harbor Bar, no muy lejos del banco. Dice que es tranquilo y que podemos hablar en confianza. Gracias. Elizabeth sonrió agradecida a su amiga. Eres una amiga de verdad. ¿Para qué más sirven los amigos? Nancy se encogió de hombros. Pero Liz, ten cuidado. Si Robert está realmente implicado en algún tipo de fraude financiero, podría ser peligroso. Lo sé, suspiró Elizabeth, pero no puedo quedarme sentada esperando a que me arruine la vida aún más. Miró su reloj. Las 12:30. Quiero comprobar otra cosa, dijo, abriendo su correo electrónico. Robert utilizaba a veces mi ordenador personal cuando reparaban su portátil. Quizá quede algún rastro de él. Durante la media hora siguiente, Elizabeth buscó metódicamente en la bandeja de entrada de su correo electrónico mensajes de o dirigidos a las empresas que había anotado. «Aquí», exclamó, abriendo el correo electrónico, «es del Fondo de Desarrollo de Europa del Este, firmada por un tal Víctor Novak. Y mira,
Se ha enviado una copia a la dirección de correo electrónico de Robert. Nancy se inclinó hacia ella, mirando la pantalla. ¿Qué es? Algo sobre un proyecto de inversión en Praga. Elizabeth hojeó rápidamente el texto. Y mira, se menciona un acuerdo sobre documentos para el banco, signifique lo que signifique. Se desplazó por el correo electrónico y se quedó paralizada. «Oh, Dios», susurró. «Hay documentos adjuntos, documentos con mi firma». «¿Tu firma?» Nancy puso cara de asombro. «Sí, pero nunca he firmado nada así». Elizabeth abrió los documentos y empezó a estudiarlos. «Por millones de dólares. Y lleva mi firma, pero yo nunca lo he firmado». «¿Una firma falsificada?» Nancy frunció el ceño. «Eso parece». Elizabeth sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Robert podría haberla copiado de otros documentos. Siguió buscando y encontró varios correos más, de distintas empresas, pero todos con un contenido similar. Proyectos de inversión, documentos con su firma, grandes sumas de dinero. «Parece que lleva años utilizando mi nombre para algunas transacciones financieras dudosas», dijo Elizabeth, echándose hacia atrás en la silla. «Y no tenía ni idea». «Esto es serio, Liz». Nancy parecía alarmada. «Si ha estado falsificando tu firma en documentos financieros, es un delito grave». «Lo sé». Elizabeth se frotó las sienes. «Hablaré de ello con mi abogado. Y con Peter. Necesito saber a qué me enfrento». Imprimió todos los documentos que había encontrado y los guardó en una carpeta. Después fue a prepararse para la reunión con el abogado. Tenía que parecer tranquila y serena, aunque en su interior se desatara una tormenta de emociones. A las 2:30, Elizabeth ya estaba en el despacho de Michael Levitsky. Era un edificio pequeño pero elegante en el distrito financiero de la ciudad. Todo en su interior respiraba un lujo contenido. Paneles de madera oscura, sillas de cuero, luz tenue. La recepcionista, una mujer joven con el pelo oscuro recogido en una coleta, la hizo pasar a un despacho. «El señor Levitsky la atenderá enseguida», dijo, indicando a Elizabeth que se sentara. Unos minutos después se abrió la puerta y entró un hombre de unos 50 años, alto, delgado y con las sienes encanecidas. «Señora Carter», dijo tendiéndole la mano en señal de saludo, «Michael Levitsky. Encantado de conocerla, aunque lamento las circunstancias». «Gracias por recibirme con tan poca antelación», dijo ella. «Por favor, tome asiento». Levitsky indicó una silla frente al enorme escritorio. «¿Dijo que necesitaba asesoramiento urgente sobre un divorcio?» «Sí, pero no se trata solo de un divorcio». Se sentó Elizabeth y abrió la carpeta que había traído. Durante las 2 horas siguientes, le contó a Levitsky en detalle todo lo que había sucedido, desde el descubrimiento de la segunda familia de Robert hasta el descubrimiento de transacciones financieras sospechosas. El abogado la escuchó atentamente, tomando notas de vez en cuando y haciéndole preguntas cortas y precisas. «Este es, sin duda, uno de los casos más difíciles con los que me he encontrado», dijo cuando Elizabeth terminó su relato. «Y, francamente, puede que requiera no solo mi ayuda, sino también la de las fuerzas del orden». «¿Cree que Robert estaba realmente implicado en un fraude financiero ilegal?», preguntó Elizabeth. «Por lo que me has enseñado, es muy probable», asintió Levitsky. «Falsificar tu firma en documentos financieros es un delito grave, y si esas empresas que mencionas se utilizaban para blanquear dinero o evadir impuestos, la cosa es aún más grave». «¿Qué debo hacer?». Elizabeth sintió que el miedo se mezclaba con la determinación. «En primer lugar, le aconsejo que contrate a un investigador privado», dijo Levitsky. «Necesitamos reunir más pruebas, sobre todo en relación con las transacciones financieras y la bigamia. En segundo lugar, solicitaré el divorcio en su nombre, pero debemos tener cuidado de que a su marido no le dé tiempo a retirar los bienes que le queden o a destruir pruebas». «Entiendo», asintió Elizabeth.
¿Tiene algún detective de confianza que recomendarme? Sí. Levitsky sacó una tarjeta de visita de su cajón. Linda Morgan, una de las mejores de la ciudad, está especializada en casos complejos de fraude y adulterio. Elizabeth cogió la tarjeta y la estudió detenidamente. Linda Morgan, investigadora privada. Gracias, dijo. Me pondré en contacto con ella hoy mismo. Una cosa más. Levitsky se inclinó hacia adelante. Ha mencionado un acuerdo prenupcial. Necesitaré una copia para evaluar nuestras opciones. Por supuesto, asintió Elizabeth. Le enviaré una copia en cuanto pueda. Y, señora Carter, la voz de Levitsky se volvió más seria. Tenga cuidado. Si su marido ha estado haciendo lo que usted sospecha, podría volverse peligroso cuando se dé cuenta de que usted lo sabe. Entiendo. Elizabeth sintió un escalofrío que le recorría la espalda. Tendré cuidado. Al salir del despacho del abogado, Elizabeth llamó inmediatamente al número que figuraba en la tarjeta de visita que le había dado Levitsky. Linda Morgan, contestó una voz femenina y clara. Hola, me llamo Elizabeth Carter. Michael Levitsky me dio su número. Levitsky es un buen abogado, contestó Morgan. Si te ha dado mi número, debe de ser algo serio. Sí, claro, dijo Elizabeth, aliviada por la eficacia del detective. ¿Cuándo y dónde? Tengo una ventanilla a las 4. Mi despacho está en el 425 de la Séptima Avenida, tercera planta. Allí estaré, prometió Elizabeth. Cuando terminó la conversación, miró su reloj. Le quedaba poco más de una hora antes de su reunión con el detective y luego una reunión con Peter Harrison a las 6. Iba a ser un día ajetreado. Elizabeth fue a la cafetería más cercana y pidió un café y un bocadillo. No había comido mucho desde ayer y de repente sintió mucha hambre. Mientras esperaba su pedido, sonó su teléfono. Era el número de Robert. La había estado llamando continuamente desde ayer, pero ella había ignorado las llamadas. Esta vez, sin embargo, decidió contestar. Necesitaba ganar tiempo y averiguar si sospechaba algo. ¿Sí? Respondió ella con frialdad. Elizabeth, por fin. La voz de Robert sonaba tensa. Llevo todo el día intentando localizarte. ¿Acaso importa? Preguntó ella. Claro que importa. Estoy preocupada. Sonaba realmente preocupado, pero Elizabeth ya no creía ni una palabra de lo que decía. No lo estés, le cortó. Solo estoy pensando en los próximos pasos. ¿Qué próximos pasos? Robert sonaba preocupado. Elizabeth, sé razonable. Tenemos que hablar. Puedo explicártelo todo. ¿En serio? No pudo evitar reírse con amargura. ¿Y cómo vas a explicar lo de tu segunda mujer? ¿Y el niño? ¿Y mi firma falsificada en los documentos? Hubo una larga pausa. ¿De qué estás hablando?, preguntó por fin Robert, pero su voz era más cautelosa. Lo sabes perfectamente, contestó Elizabeth. Y yo también empiezo a entenderlo. Esto no es solo una traición, Robert. Es algo mucho más serio. Elizabeth, escucha. Su voz era cortante. No sabes en lo que te estás metiendo. Ven a casa y hablaremos de ello. No, dijo ella con firmeza. No volveré a esa casa otra vez. Y no dejaré que vuelvas a manipularme. Estás cometiendo un error. La voz de Robert sonaba ahora amenazadora. Un grave error. Mi único error fue confiar en ti durante 25 años, contestó Elizabeth y terminó la llamada. Le temblaron las manos al dejar el teléfono sobre la mesa. Robert nunca le había hablado así. Le confirmó sus sospechas. Le ocultaba algo grave y ahora temía que ella descubriera la verdad. Elizabeth se comió rápidamente el bocadillo, se bebió el café y fue a reunirse con el detective. El despacho de Linda Morgan resultó ser un espacio pequeño pero funcional, con un mobiliario mínimo y el máximo equipamiento técnico. La propia Linda era una mujer bajita de unos 40 años, con un corte de pelo corto y unos penetrantes ojos marrones. Parecía como si nada en este mundo pudiera sorprenderla. Señora Carter,
Estrechó la mano de Elizabeth. Cuénteme lo que le ha pasado. Y Elizabeth le contó, de nuevo de principio a fin, todos los detalles que conocía. Linda escuchaba, tomando notas de vez en cuando y haciendo preguntas concretas. «Es un caso complicado», dijo cuando Elizabeth hubo terminado, «pero no desesperado. Tenemos varias líneas de investigación: bigamia, fraude financiero, falsificación. ¿Qué necesitan de mí?», preguntó Elizabeth. «Acceso a todos los registros financieros que tenga», contestó Linda. «Copias de las transacciones sospechosas, información sobre las empresas que mencionaste. Y esto es delicado, pero necesitaré acceso a sus pertenencias y documentos personales». «¿Por qué?», preguntó Elizabeth sorprendida. «Para comprobar si hay algún otro documento con una firma falsificada», explicó Linda, «y para comprender el alcance de las operaciones de su marido». Elizabeth asintió. «Por supuesto, pero la mayoría de mis cosas están en nuestra casa familiar. No he estado allí desde ayer». «Es un problema», dijo Linda con el ceño fruncido. «Tienes que volver y coger los documentos más importantes antes de que tu marido se dé cuenta de que conoces su fraude, pero no vayas sola. Podría ser peligroso». «Robert va a volver hoy», dijo Elizabeth. «Ya me ha llamado, preguntando dónde estaba. Parecía preocupado». «Entonces tenemos que actuar con rapidez». Linda miró su reloj. «¿Cuál es tu situación ahora? ¿Puedes volver a la casa?» «Tengo otra reunión a las 6», contestó Elizabeth, «con el banquero para averiguar más cosas sobre las transacciones sospechosas, pero después de eso, no estoy segura de estar preparada para volver a casa». «Ya veo», asintió Linda. «Entonces hagámoslo así. Empezaré la investigación con la información que tengo. Investigaré esas empresas a ver si encuentro algo sobre las transacciones financieras de su marido, y mañana por la mañana iremos juntos a su casa cuando su marido esté en el trabajo». «De acuerdo», aceptó Elizabeth, «pero tendré que avisar a Nancy. Ahora me quedo con ella». «Por supuesto», Linda anotó algo en su cuaderno. «Y una cosa más. ¿Puedes darme alguna información sobre esa tal Victoria?» «Dirección, nombre completo, todo lo que sepas». «Sí». Elizabeth sacó su teléfono y mostró el contacto de Victoria que había guardado después de su reunión matutina. «Vive en nuestra casa de la playa. Es de la República Checa». «¿Novak?» Linda levantó la vista bruscamente. «¿Has dicho Novak?» «Sí». Elizabeth se sorprendió por la reacción de la detective. «¿Por qué?» «Antes has mencionado el Fondo de Desarrollo de Europa del Este, y la carta estaba firmada por Víctor Novak». Linda frunció el ceño. «Podría ser solo una coincidencia, pero... ¿y si no lo es?» Elizabeth sintió que el corazón empezaba a latirle más deprisa. «¿Crees que Victoria podría estar relacionada con estas empresas?» «Es demasiado pronto para decirlo», respondió Linda con cautela. «Novak es un nombre común en Europa del Este, pero aún así...» «Volveré a hablar con ella», dijo Elizabeth con decisión. «Le preguntaré por su familia, qué sabe de los negocios de Robert». «Ten cuidado», advirtió Linda. «Si está involucrada, podría ser peligroso». «No creo que sea...», empezó Elizabeth, pero luego dejó de hablar. Realmente sabía muy poco de Victoria. ¿Y si la joven no era tan inocente como parecía? ¿Y si formaba parte del plan de Robert? «Tendré cuidado», prometió, «y me pondré en contacto contigo después de reunirme con el banquero». «Estupendo». Linda le entregó su tarjeta de visita. «Llámame cuando quieras, incluso en mitad de la noche si lo necesitas». Elizabeth le dio las gracias y se marchó. La cabeza le daba vueltas con nuevas sospechas y teorías. Tal vez todo fuera mucho más complicado que una simple traición y una doble vida. La reunión con Peter Harrison resultó ser de gran utilidad. El experimentado banquero, tras escuchar atentamente la historia de Elizabeth y revisar los documentos que traía, confirmó sus peores sospechas. «En mi opinión, se trata de una clásica trama de blanqueo de dinero», dijo, dejando los papeles a un lado.
Se crean empresas ficticias en jurisdicciones poco controladas. Se realizan a través de ellas transacciones que parecen inversiones legítimas y luego se sigue transfiriendo el dinero, ya limpio. ¿Y crees que Robert utilizó mi nombre para estas transacciones?, preguntó Elizabeth, sintiendo frío en su interior. Eso parece, asintió Peter. Tu firma en estos documentos te convierte en cómplice, al menos sobre el papel. Si estos fraudes salieran a la luz, usted sería responsable junto con él. Dios mío, susurró Elizabeth. No solo me estaba engañando, sino que me estaba inculpando de un delito. Me temo que sí, suspiró Peter. Elizabeth tiene que andarse con mucho cuidado. Si tu marido se da cuenta de que has descubierto sus planes, puede tomar medidas extremas para protegerse. ¿Qué debo hacer?, preguntó Elizabeth, intentando mantener la calma, aunque temblaba de miedo y rabia. En primer lugar, debes guardar todos estos documentos en un lugar seguro, respondió Peter. Y en segundo lugar, debes ponerte en contacto con la Policía Financiera y el FBI. Si denuncias tú misma estos fraudes y demuestras que tu firma fue falsificada, tus posibilidades de evitar responsabilidades aumentarán considerablemente. Ya he contratado a un abogado y a un investigador privado, dijo Elizabeth. Ellos me ayudarán con esto. Es una decisión acertada, asintió Peter con aprobación. Y, Elizabeth, prepárate para que tu situación financiera se vea gravemente afectada. Si este dinero está realmente sucio, será congelado o confiscado. Elizabeth asintió. El dinero era la menor de sus preocupaciones en estos momentos. Lo principal era conservar su libertad y proteger su buen nombre. De regreso a casa de Nancy tras la reunión con Peter, Elizabeth sintió un extraño entumecimiento. Todo su mundo había dado un vuelco en apenas 2 días. El hombre en quien había confiado durante un cuarto de siglo resultó ser no solo un traidor, sino también un criminal que la utilizaba para sus propios planes. ¿Cómo había podido estar tan ciega? El teléfono sonó mientras conducía hacia la casa de Nancy. Era el número de Victoria. Elizabeth dudó, pero atendió. Después de hablar con Linda Morgan, tenía preguntas para la joven checa. ¿Hola? Elizabeth. La voz de Victoria sonaba asustada. Está aquí. Robert está aquí, en la casa de la playa, y está muy enfadado. Sabe que hemos hablado. ¿Qué ha dicho?, preguntó Elizabeth rápidamente, sintiendo que aumentaba su ansiedad. Gritaba, me acusaba de haberlo estropeado todo. Dijo que no debías enterarte de lo nuestro hasta dentro de unos meses, que todo el plan estaba en peligro. Victoria habló deprisa, como si temiera que la interrumpieran. No entiendo de qué plan habla, pero tengo miedo, Elizabeth. Nunca se había comportado así. Elizabeth sintió un escalofrío que le recorría la espalda. ¿Un plan? ¿Unos meses? Victoria, escúchame con atención, dijo con firmeza. Estás en peligro. Si Robert se da cuenta de que tú y yo nos unimos contra él, podría volverse impredecible. ¿Tienes algún sitio donde ir? Yo no lo sé. La voz de Victoria temblaba. Mis amigos viven lejos. Y Lily... Elizabeth pensó rápidamente. Ya veo, esto es lo que haremos. Voy a enviarte a una detective privada. Se llama Linda Morgan. Ella te ayudará a salir de allí sana y salva. ¿Puedes empaquetar las cosas más necesarias? Sí, contestó Victoria, un poco más segura de sí misma. ¿Pero a dónde voy a ir? Ya se nos ocurrirá algo, prometió Elizabeth. Lo principal es alejarnos de Robert. De acuerdo. Victoria respiró hondo. Haré la maleta. Robert se ha ido. Ha dicho que volverá dentro de 1 hora. Genial. Entonces tenemos tiempo. Elizabeth sintió que un plan empezaba a formarse en su cabeza. Llamaré a Linda ahora mismo. Terminó la llamada e inmediatamente marcó el número de la detective. Linda contestó al primer timbrazo. ¿Señora Carter? ¿Ha ocurrido algo? Sí, y tenemos que actuar con rapidez.
le explicó Elizabeth brevemente la situación y lo que había que hacer. «Estaré allí en 20 minutos», le prometió Linda. «Y no se preocupe, la mantendré a salvo». Elizabeth le dio las gracias y terminó la llamada, sintiéndose extrañamente aliviada. Si Victoria era una víctima inocente, como ella, tenían que permanecer unidas. Y si no lo era, bueno, Linda Morgan era lo bastante perspicaz para saberlo. Ahora que el plan estaba en marcha, Elizabeth volvió a analizar la información que había recopilado durante el día. Fraude financiero, falsificación, una segunda vida secreta y una especie de DAO del que había hablado Robert. Su marido no solo era un traidor, sino un peligroso criminal, y parecía que había descubierto sus planes justo a tiempo para salvarse de graves problemas. Una hora más tarde, su teléfono sonó de nuevo, esta vez de Linda Morgan. «SRA, Carter, estamos a salvo», dijo el detective. «Vienen conmigo a un hotel al otro lado de la ciudad». «Gracias, Linda», dijo Elizabeth aliviada. «¿Cómo está?» «Asustada, pero aguanta», contestó Linda. «Y Elizabeth me ha dado unos documentos que encontró en el despacho de tu marido en la casa de la playa. Aún no he tenido ocasión de analizarlos a fondo, pero hay algo sobre la fase final de la operación, y la fecha es el mes que viene». «¿Qué significa eso?», preguntó Elizabeth, sintiendo que el corazón empezaba a acelerársele. «No lo sé, pero tenemos que averiguarlo cuanto antes», respondió Linda. «Mañana por la mañana te traeré copias de esos documentos. Mientras tanto, tenga cuidado. Es probable que tu marido se dé cuenta pronto de que Victoria ha desaparecido y venga a buscarte». «Tendré cuidado», prometió Elizabeth. Al terminar la conversación, Elizabeth sintió que la invadía una extraña sensación de determinación. En 2 días, su vida había cambiado por completo, pero ya no era una víctima indefensa. Ahora luchaba activamente por su futuro, por su libertad, y no iba a echarse atrás hasta haber descubierto todos los secretos de su marido y haberle hecho responsable de todos sus crímenes. Elizabeth se acercó a la ventana y contempló la ciudad nocturna que empezaba a iluminarse. En algún lugar estaba Robert, que tal vez ya se hubiera dado cuenta de que sus planes se estaban desmoronando. Y ella sabía que la batalla más dura estaba aún por llegar. Elizabeth no dudó ni un día más. Con la ayuda de su abogado Michael Levitsky, presentó una denuncia formal ante la policía por fraude financiero y falsificación. Linda Morgan aportó todas las pruebas que había reunido, que resultaron más que suficientes para abrir una causa penal. Robert fue detenido en su despacho al día siguiente. La cara de asombro que puso cuando los policías le leyeron sus derechos fue el primer momento de verdadera satisfacción para Elizabeth en los últimos días. Victoria, que también había sido víctima de su manipulación, aceptó testificar contra él. Su tío, Víctor Novak, había sido detenido en Praga por complicidad en una trama de blanqueo de dinero. Elizabeth reveló el plan de Robert a amigos comunes y familiares antes de que pudiera defenderse. La mayoría de ellos se escandalizaron, pero la apoyaron en este difícil momento. La investigación duró 6 meses, pero el resultado fue claro. Robert fue condenado a 15 años de cárcel. Su imperio financiero se vino abajo cuando los investigadores descubrieron todas las transacciones ilegales. Tras el divorcio, Elizabeth recibió la parte que le correspondía de los bienes adquiridos legalmente. Lo más importante para ella era recuperar su buen nombre y liberarse de un matrimonio tóxico construido a base de mentiras. En verano, se mudó a una pequeña casa en la costa, dedicándose a obras de caridad con mujeres que también habían sufrido violencia doméstica y abusos financieros. Victoria y su hija empezaron una nueva vida en otra ciudad. Se matriculó en Derecho, decidida a ayudar a otras mujeres en situaciones similares. A veces, sentada en la terraza de su nueva casa y mirando al océano, Elizabeth recordaba su vida pasada. El dolor seguía ahí,
pero ya no era tan agudo. Había sobrevivido, se había hecho más fuerte y, lo que era más importante, se había liberado de la sombra del hombre que había intentado destruir su vida. Era su mayor victoria.